Bienvenido al canal Gestión de Indicadores. Mi nombre es Oscar Alberto Gaviria Montoya y hoy estaremos viendo los elementos de diseño de un indicador de gestión. Estos son los elementos de diseño de un indicador de gestión. La definición, el objetivo, los niveles de referencia, la responsabilidad, los puntos de lectura, la periodicidad, la representación gráfica y algún otro elemento particular que pueda tener algún indicador de gestión. Veamos cada uno de ellos. La definición. Este es el principal elemento de diseño de cualquier indicador de gestión. Es tan importante que realicé un video específico para mostrar el desarrollo de cada uno de sus componentes. De hecho, es el segundo video que realicé para este canal. Si estás interesado en profundizar sobre el tema, te recomiendo que vayas a dicho video. La definición se compone de el nombre o la sigla, la expresión matemática. En el video que ya te mencioné, veremos expresiones matemáticas para variables cuantitativas, pero también para variables cualitativas. El rango de resultados. Es tan importante este componente de la definición que hay un video exclusivo para mostrarte cómo alcanzar o cómo lograr encontrar cuál es el rango del indicador. De hecho, en otro video, en el video que hablamos de eficiencia, hablamos sobre indicadores cuyo rango está normalizado. ¿Qué significa esto? Que el rango va de 0 a 1. Y esta característica es fundamental para indicadores tales como eficiencia, eficacia y efectividad. También tenemos las jerarquías. Resulta que es que el resultado de un indicador se puede dar en distintos contextos. Por ejemplo, una jerarquía de tiempo permite tener indicadores para el día, para la semana, para el mes, para el trimestre, el año, etc. También hay jerarquías por ámbitos geográficos. Podemos tener indicadores para una planta, indicadores para varias plantas en una ciudad, indicadores para muchas plantas en un país, etc. Este último componente lo quise agregar porque me he encontrado que así esté muy bien diseñado el indicador, es posible que hayan elementos que no son claros para las personas que se acercan a él. Entonces, en un componente que llama descripción, podemos aclarar cualquier asunto que pueda quedar con dudas. A lo largo de la historia de la gestión, componentes como el objetivo y la meta han tenido distintas connotaciones dependiendo de la escuela que lo desarrolle, o inclusive de los autores en particular. Para nuestro caso, para nuestro modelo, el objetivo es primero que la meta, porque el objetivo nos muestra la dirección general de la acción. ¿Pero cuál acción? Aquella que pretendemos realizar y para la cual construimos el indicador de gestión, mientras que la meta nos va a mostrar el nivel estándar o meta del indicador. Mira que no es gratuito que este nivel no solamente llama nivel estándar, siempre decimos que es el nivel estándar o la meta del indicador. En ese orden de ideas, un objetivo muestra la dirección general de la acción que se busca a través de la toma de decisiones, mientras que la meta nos muestra cuál es el mejor resultado posible en las actuales condiciones, ya sea del proceso, del servicio, del proyecto o de la empresa en general. Ahora bien, ¿esto qué implica? Que cuando definamos un objetivo, debemos utilizar palabras que muestren la acción. Por ejemplo, si tenemos un objetivo para el indicador de severidad en accidentes, este objetivo podría ser disminuir los días de incapacidad por accidentes laborales. En el caso de un objetivo para el índice de satisfacción de clientes, podemos tener incrementar el nivel de satisfacción de los clientes. Mira que estas palabras llevan a la acción. No solamente estamos diciendo medir o encontrar o establecer. Esas palabras no son apropiadas para los objetivos de los indicadores. Normalmente nos dicen que existe una sola responsabilidad por cada indicador de gestión. De hecho, esta responsabilidad normalmente recae en la gerencia operativa. Si un indicador es de producción, el responsable por los resultados del indicador
normalmente será el gerente de producción. Si el indicador es de gestión humana, el responsable por los resultados del indicador será el gerente de gestión humana. Sin embargo, vamos a observar que existen diferentes responsabilidades dependiendo de la relación que exista entre los niveles de referencia en el indicador. Miremos. Cuando deseamos que el nivel estándar o meta, que es el mejor resultado posible en las actuales condiciones, sea del proceso, del servicio o del proyecto, se acerque al nivel teórico, que es el mejor resultado posible en condiciones ideales, normalmente hay que tomar decisiones que son muy costosas. ¿Por qué? Porque habrá que cambiar o de tecnología, o habrá que capacitar a todo el personal, o habrá que cambiar las instalaciones de la organización. Esto implica que esa decisión normalmente sea tomada o por la alta gerencia o por las áreas de staff de la organización. La gerencia operativa casi nunca tiene la potestad de tomar esta decisión. Donde sí puede tomar decisiones la gerencia operativa es cuando buscamos que el nivel histórico del indicador, que son todos estos datos que se han venido tomando a través del tiempo, se acerque al nivel estándar. En otras palabras, el indicador debe mostrar un mejoramiento continuo del proceso, del servicio o del proyecto. Esta decisión sí es del resorte de la gerencia operativa. Ahora bien, existe un tercer nivel muy importante y es cuando buscamos que el resultado real sea mejor que el resultado histórico que hemos venido obteniendo. Esa responsabilidad está en los niveles operativos. Es el operario que está en la máquina que busca que el estatus, que es el resultado actual del indicador, sea mejor que el resultado histórico que se obtiene. Lo mismo ocurre con las personas en contacto con el cliente. El resultado del indicador debe ser mejor que el resultado histórico y es su responsabilidad. Los puntos de lectura. Mi experiencia me ha demostrado que muchas veces los indicadores están bien diseñados, pero los resultados del indicador son de muy baja calidad. Esto se debe a que los datos son mal tomados. Al igual que en los sistemas, cuando tú le entras basura a un software, el resultado será basura. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro qué datos debemos recopilar, quién recopila los datos. Esta persona tiene que estar entrenada específicamente para recopilar esos datos. ¿Cómo se recopilan los datos? Muchas veces vamos a necesitar un procedimiento claro para hacer esa recopilación. ¿Cuándo se recopilan los datos? Es muy importante la variable tiempo. No es lo mismo la congestión en una oficina de un banco un lunes a las 10 de la mañana que un viernes a las 4 de la tarde. ¿Dónde se recopilan los datos? Si tú vas a tomar la temperatura de una máquina, no es lo mismo tomar la temperatura en contacto con la máquina que a 5 centímetros de dicha superficie. La frecuencia. La frecuencia de la que estamos hablando aquí es la frecuencia de presentación de datos. Esta frecuencia no necesariamente es igual a la frecuencia de toma de datos. ¿Por qué? Porque si el resultado del indicador es un promedio, la frecuencia de toma de datos debe ser mucho mayor, porque para poder sacar un promedio necesitamos varios datos. Por lo tanto, siempre la frecuencia de presentación de datos será menor o igual a la frecuencia de toma de datos. Ahora bien, la frecuencia de presentación de datos ¿de qué dependerá? De la velocidad a la que se mueva la variable. ¿Qué significa esto? Si una variable se mueve muy lento, la frecuencia será baja, mientras que si una variable se mueve muy rápido, la frecuencia será alta. En muchas ocasiones, la variable es cíclica. Esto nos servirá para poder encontrar cuál es la frecuencia adecuada a la cual debemos mostrar los datos. Veamos algunos ejemplos. Este primer gráfico nos muestra la forma típica como se ve la representación gráfica de un indicador. Pero veamos este siguiente. Asumamos que este es un indicador de accidentalidad. No estamos dando el número de accidentes que ocurren en un periodo de tiempo. No importa el periodo, puede ser días, semanas, meses, no importa. Observen que al principio, en los primeros periodos de tiempo, tenemos 0 accidentes. De un momento a otro se dispara la curva, hay un pico porque tuvimos un accidente. Luego caemos a 0 durante muchos periodos y luego tenemos 2 accidentes en un mismo periodo. Para volver a caer en 0. Esta curva no es muy adecuada. ¿Por qué? Porque nos da poca información.
En este caso, la frecuencia de toma de datos, o más bien la frecuencia de presentación de datos, está muy alta. ¿Qué tal que en vez de tener, por ejemplo, un periodo diario de toma de datos, donde tenemos o 0 accidentes o un accidente al día, o máximo 2 accidentes por día, tenemos una frecuencia de presentación de datos semanal o mensual? Supongamos que fuera mensual. En este caso tendríamos para el primer mes 3 accidentes. Seguramente en el segundo tendríamos 2, en el tercero 4, etc. Pero permitiría mostrar cómo se comporta a lo largo del tiempo la accidentalidad, sin que tengamos este tipo de picos que no son muy adecuados. Ahora, podemos tener el caso contrario. Podemos tener exceso de velocidad en la frecuencia. En esta gráfica, en esta última gráfica, vemos que existe como un comportamiento grande, o sea, un movimiento grande de la variable, pero tenemos movimientos muy pequeños al interior. Si estos movimientos son exagerados, o sea, son demasiados, quiere decir que la frecuencia que estamos usando de pronto es demasiado alta. Podemos bajar la frecuencia porque nos interesa seguramente o muy probablemente solamente el movimiento grande de la variable. La selección de la frecuencia entonces dependerá de cada organización, de cada proceso, de cada servicio, de cada proyecto que estemos midiendo. Y es una cuestión de gustos. Aquí simplemente estoy tratando de dar unos elementos generales que te sirvan para tomar esas decisiones. Ahora bien, normalmente la variable, o más bien la jerarquía tiempo, va a afectar esa frecuencia. Recuerda que en la jerarquía podemos tener diferentes tiempos para la toma de los datos y diferentes tiempos para mostrar los datos del indicador. Hay que tener en cuenta esa jerarquía al momento de diseñar el indicador. Representación gráfica. Existen muchas formas de representar los resultados de un indicador en un gráfico. Más adelante, en varios videos vamos a estar hablando de visualización de indicadores. Sin embargo, por ahora, quiero comentarte que en nuestro modelo, como necesitamos niveles de referencia para poder tomar decisiones adecuadas en los indicadores, vamos a estar potenciando cierto tipo de gráficas. Por ejemplo, la gráfica de líneas, la gráfica de barras o la gráfica de bala, entre otras, las cuales nos permiten mostrar los niveles de referencia en el gráfico. Ahora bien, todos los elementos que hemos visto de diseño del indicador deben de estar establecidos en un documento. Este documento normalmente se llama la ficha del indicador. El formato, cualquiera, el que tú desees, el que más te guste. Sin embargo, en alguna parte debe estar para que las personas puedan consultar cuál es la esencia del indicador en sí. Con esto hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, te voy a pedir que te suscribas, que le des clic a la campanita para que te esté informando cada vez que suba un nuevo contenido, y te doy muchísimas gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.